Volvió el Camp Nou y volvieron las goleadas. Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a hablar del partido entre el Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao por la Liga. Un partido muy especial porque el Barça volvía al Camp Nou, a su casa, a su estadio, pero no fue lo único que volvió, sino también el Barcelona de siempre, el Barça de Flick, porque el Barça vuelve con goleada, vuelve con una presión muy bien coordinada, vuelve defendiéndose bien y manteniendo el arco en cero, también vuelve Rafinha, vuelve Joan García y sin duda alguna muy satisfactorio y gratificante ver a este Barça de nuevo funcionando bien. Hay muchas cosas importantes por las cuales considero que el equipo ha completado uno de sus mejores partidos de toda la temporada, ganando correctamente, y si bien el Athletic Club de Bilbao tuvo un expulsado, jugó gran parte del segundo tiempo con uno menos, igualmente el partido ya estaba definido con el 3-0 que habíamos metido antes de la roja. Así que antes de pasar a hablar de todo lo que sucedió en el partido, los jugadores que volvieron, de cómo el Barça superó con amplio margen al equipo dirigido por Valverde y demás, quiero decirles que me ayudarían mucho dejando un like y una suscripción. Es la mejor manera en la que me pueden apoyar y me ayuda mucho para crecer. Así que sin mucho más que decir, hablemos del equipo. Una alineación muy curiosa que sacó Flick. Al inicio me costó mucho descifrar qué es lo que planeaba Hansi, porque no hay que mentirnos, es una formación extraña, donde prácticamente no encuentras ningún pivote, ningún jugador que pueda jugar de ancla, hasta que te pones a pensar y analizar bien, y luego descifras qué es lo que planeaba Flick. Al no poder contar con Frenkie de Jong por la última roja que tuvo en el partido contra el Celta, Hansi decidió y apostó por usar a Eddie García como pivote defensivo y a Gerard Martín como defensa por izquierda. Una formación muy parecida a la que usó en el último partido de liga, donde Frenkie jugó como ancla y Olmo y Fermín López jugaron más libres, como interiores. Bueno, esta no fue la excepción. Hansi volvió a intentar con esa alineación, ante obviamente varios jugadores que nos están faltando en el medio campo y demás. Y al Barcelona le fue decentemente bien al inicio, con un equipo muy comprometido, apretando rápido, presionando muy alto al Athletic Club de Bilbao e incluso robándoles en salida. Y es tanto así que nace el gol del Barcelona por un robo en salida, que también hay que decir que tuvo culpa el jugador del Athletic Club de Bilbao, pero es mérito de la presión del Barcelona, que fue muy correcta durante todo el partido. Y ante el robo y un muy buen autopase de Lewandowski, el gol iba a llegar de pies del polaco para ponernos en ventaja durante el partido. Un gol muy esperado por muchos, porque a la vuelta del Camp Nou, y como no, el primer gol en el nuevo Spotify Camp Nou lo iba a marcar Robert Lewandowski. Este tanto le hizo muy bien al Barça. Siguió presionando al Athletic, que prácticamente no pudo ejercer ningún plan que tuviera bajo manos, porque creo que después de mucho tiempo vimos a un Barça muy bien en la presión post pérdida y también incomodando en salida al rival. Sobre todo hoy creo que dejamos sin muchas chances al Athletic durante todo el tiempo que llegamos a presionar y no podían salir cómodos. Y si salían era reventándolo a cualquier sitio. Realmente hubo un muy buen trabajo del equipo, de los jugadores que supieron cuándo y dónde incomodar, y el Barça tuvo el dominio. Obligó al Athletic a replegarse, a jugar defensivo y tuvo la posesión gran parte del tiempo. Pero obviamente las piernas llegan a cansarse y en algún momento el Barça dejó de tener esa presión tan bien coordinada y el Athletic tuvo un par de ocasiones. Diría que es el momento donde más peligro llegaban a generar, con un par de centros, intentos de Nico Williams, que tampoco es que tuvo un gran partido, y podríamos decir que la más peligrosa fue un mano a mano que tuvo Unai Gómez, que sin muchos problemas Joan García llegó a atajar, y qué bien que volvió Joan García, porque la seguridad que transmitió, el arco en cero que obviamente también mantuvo, fue muy clave para el equipo, que parecía que si bien había hecho una buena primera parte, solo se iba a ir con un gol, un único gol que obviamente dejaba abierto el partido. Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Lamine Yamal iba a poner un pase muy bueno y Ferran Torres, escapándose en velocidad y con algo de complicidad de Unai Simón, iba a marcar el segundo gol del partido justo antes de irnos a vestuarios. Un golpe anímico, un golpe psicológico y que obviamente le iba a servir mucho a Hansi Flick, que después en la segunda parte iba a hacer un cambio de Araujo por Alejandro Valde, que había salido sentido,
Esperemos que no sea nada grave porque se viene el partido contra el Chelsea y solo 3 minutos después de empezar el segundo tiempo íbamos a volver a golpear. E iba a aparecer uno de los jugadores más fundamentales de este Barça, al menos en esta temporada. ¿Quién sino Fermín López, marcando su primer gol en el Camp Nou, en su primer partido en el Camp Nou como jugador del Barça, iba a aparecer después de un muy buen pase de Eric García e iba a marcar el tercer gol que liquidaba la suerte del Athletic. Los dejaba sin chance alguna, porque el Barça había sido superior en el comienzo del primer tiempo y en el comienzo del segundo, había hecho las cosas bien y tan abrumador y asfixiante había sido el juego del Barça que el Athletic se cansó. Sobre todo un jugador que fue Oyan Sanset, que le pegó una patada voraz a Fermín López. Una patada que podría haber sido muy pero muy fea y podría haber terminado muy mal. Afortunadamente no fue así, pero el árbitro, que fue en su cara la patada, ni siquiera le sacó una tarjeta roja, solo una amarilla. Luego obviamente el VAR lo hace entrar en razón, se da cuenta que es una roja como una calle, porque de verdad la patada fue muy criminal. Repito, tuvimos suerte de que Fermín López la sacó barata porque pudo haber terminado muy, pero muy feo. Y ya después, con uno menos, el Athletic Club de Bilbao simplemente se dedicó a defender y ya. Y hay que decir que el Barça con este 3-0 jugó muy parecido a como fue contra el Mallorca en la primera fecha. Cuando el rival tuvo la roja, el Barça simplemente se dedicó a jugar con la posesión, a defenderse con el balón, a no hacer tantos esfuerzos, tanto desgaste, porque el partido ya lo tenías ganado y resuelto. Y si bien de vez en cuando intentaba algún ataque que otro, no ejercía la misma intensidad con la que jugaba en un 11 contra 11. Y los minutos fueron pasando, los de Flick fueron regulando energías, entraron los cambios y también se dio el tan ansiado regreso de Rafinha, que volvía de una lesión y llega en un momento muy clave e importante para el equipo. Porque falta nada para el partido contra el Chelsea y también vamos a tener una seguidilla de partidos muy importante, muy complicada y ya necesitábamos a Rafinha de vuelta, porque Rafinha es uno de los jugadores más importantes para Flick, más importantes para que funcione el Barça y es uno de los líderes del equipo. Y ya para cerrar el partido, Lamine Yamal se iba a sacar de la chistera una jugada muy bonita, espectacularmente individual y que iba a finalizar con un pase muy bueno a Ferran Torres, que iba a marcar el cuarto gol. A primera instancia lo iban a anular por offside y todo lo demás, pero luego revisando el VAR, finalmente se iba a adjudicar el segundo gol de Ferran en el partido y el partido iba a acabar con ese 4-0 final. Partido redondo, partido sublime, partido muy pero muy bueno de todos. Creo que hoy no hay ningún punto bajo realmente, creo que todos cumplieron, obviamente siempre van a haber puntos altos, los que más destacaron y demás, pero en general creo que todos estuvieron bien. Y eso es lo que se necesita para que el Barça ataque y defienda bien, presione bien, que todos hagan bien su trabajo, que todos estén concentrados, que todos estén coordinados. Porque si una pieza falla, si un jugador no está en su mejor momento, se va a notar, porque o no va a presionar bien, no va a llegar a tiempo, o peor, si es defensa, si juega atrás, va a habilitar a todos, van a agarrarlo mal parado, etcétera. Este, entre comillas, intento de recreación de fútbol total, donde todos defienden y todos atacan, es un esquema donde se siente y se nota cuando un jugador no está rindiendo bien, porque inevitablemente hace que todo el equipo falle. Y es por eso que realmente creo que todos tuvieron un muy buen papel hoy. Desde la portería con un Joan García que tampoco es que tuvo muchos problemas, más que 2 remates al arco sin muchas complicaciones del Athletic. Repito, muy correcto y completo partido de Joan, que curiosamente después de que vuelve, el Barça concreta una portería en cero de nuevo. La saga central entre Pau Cubarsí y Gerard Martín estuvo bien. Gerard Martín, que también finalizó como lateral izquierdo, creo que ha estado rindiendo muy bien en este partido. Muy contento con el rendimiento. También creo que Koundé hoy por fin tuvo un decente partido. Por ahí sí tuvo algún que otro fallo, despejando mal o con un pase errado, pero sin llegar a ser tan errático como sí se lo notó en otras ocasiones. En los mano a mano, otra vez cumpliendo bien. Ojalá que Koundé vuelva a recuperar ese nivel de la temporada pasada porque se necesita en este Barcelona.
En el medio campo jugó Eric García, donde creo que sí, no se le llegó a notar muy cómodo en algunos momentos, perdió muchos balones, es normal porque no es su posición ideal, pero igual le aplaudo porque llegó a recuperar muchos balones en presión alta, dejó la asistencia a Fermín, gran partido del Kaiser que demuestra su versatilidad y el por qué es un jugador muy valioso para Flick. Con los mediocampistas que jugaban un poquito más arriba, decente partido de Dani Olmo, aunque creo que se le negó el gol, me hubiera gustado que marque porque le da más confianza, pero creo que es un partido muy infravalorado de Dani Olmo, donde obviamente no se ve más su faceta ofensiva porque el que juega más libre y suelto es Fermín, el más sacrificado entre comillas en defensa y para recuperar es Dani, e igualmente tuvo buenas recuperaciones, así que eso le aplaudo, pero obviamente Fermín es el que más destaca, el que más aparece, el que también recupera muy bien, digamos que es el jugador que más intensidad y vehemencia tiene para recuperar después de Gavi, que obviamente todos sabemos que es el que más energía le pone en ese aspecto, pero Fermín diría que es el segundo o el tercero. Y qué bien que recupera, qué bien que marca, qué bien que hace las cosas Fermín, uno de los mejores, por no decir el mejor del partido de hoy. Ya más adelante tuvimos a los extremos un Ferran Torres que volvió a marcar 2 goles, concretó un decente partido aunque tuvo un par de fallos. Ya si Ferran marcara todas las chances de gol que tiene, sería el delantero con más goles del Barcelona. Hay que decir que obviamente tiene sus fallos, pero también tiene sus aciertos y al menos marcó 2 goles muy importantes en el partido. Lamine Yamal creo que tuvo tramos donde buscó el protagonismo, otros donde el Athletic logró anularlo con una doble marca muy bien, pero al final intentes o no frenar a Lamine Yamal siempre va a aparecer y apareció con esos 2 muy buenos pases que le pone a Ferran Torres. Gran partido de Lamine que también no pudo marcar en esta vuelta al Camp Nou, creo que lo buscó, pero ya veremos muchos goles de Lamine Yamal en este Spotify Camp Nou. Por último, si hablamos de Lewandowski, creo que es importante su gol para abrir el marcador. Luego hay que decir que no apareció mucho más en ofensiva, no llegó a tener muchas más chances para marcar goles, pero al menos cumplió con su cuota goleadora. Es verdad que Lewandowski es muy importante para el Barça porque tiene una efectividad muy clara, pero hay que decir las cosas como son. Ya no está para jugar los 90 minutos, o al menos no va a jugarte los 90 minutos con una intensidad y presión que sí te la pueden dar otros. Que realmente creo que a Flick le ha venido de perlas este parón de selecciones, como lo dije en el video anterior, ha recuperado jugadores, ha recuperado una buena dinámica, el Barça está llegando en uno de los mejores momentos posibles al partido contra el Chelsea, y si bien son todo muy buenas noticias, todo flores y todo color de rosa, no podemos negar que el partido que tenemos enfrente va a ser complicado. Confío en el equipo, confío en el Barça y confío en Hansi Flick, pero el partido que se viene va a ser termómetro para ver cómo está el equipo. Hay que decir que ya no hay ninguna excusa entre comillas de que nos faltan piezas. Obviamente no está Pedri, obviamente tampoco está Gavi, pero el resto de jugadores sí está. El resto de titulares e importantes ya está, así que el Barça tiene que ganar, tiene que dar este golpe en la mesa contra un equipo que si bien tampoco es que sea el super equipo, super confiable, porque tienen sus momentos como la jornada anterior en Champions que ellos empatan contra el Karabaj, igualmente hay que ganar porque estos partidos en Champions que quedan son muy importantes y el Barcelona busca y quiere clasificarse en los 8 mejores. Creo que Hansi sabe perfectamente lo importante que es este partido, sabe y va a lograr que el Barça vuelva a su mejor nivel y sin duda alguna podemos esperar muy buenas cosas para lo que viene este miércoles. Y bueno muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios quién ha sido su jugador favorito del partido, que los estaré leyendo y sin mucho más que decir, yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.